Con la entrada de los conquistadores españoles en la ciudad del Cuzco en 1533, concluyó la conquista del Perú llevado a cabo por Francisco Pizarro, y dio comienzo el proceso de mestizaje y la conformación política de la gobernación de Nueva Castilla, que luego sería llamada Virreinato del Perú, en el área dominada a ese momento por el Imperio Inca. Luego ocurre la guerra civil entre los conquistadores, y tengo un vídeo sobre ese tema. Y en 1543, Blasco Núñez de Vela fue el primer virrey del Perú quien estaba entre la guerra civil, desde 1544, y muere en combate en 1546. Y luego Antonio de Mendoza, fue el segundo virrey del Perú que murió en el cargo, por una enfermedad no especificada. Y con Andrés Hurtado de Mendoza, el tercer virrey del Perú, termina la guerra civil. Tras casi 40 años de desorden administrativo, el virreinato peruano encontró a un eficiente conductor en el virrey Francisco de Toledo, quien, entre 1569 y 1581, logró establecer el marco político-administrativo que rigió por muchos años en el Perú virreinal. Apenas llegado a tierras peruanas, se le informó de todo cuanto había sucedido en el virreinato, de cuáles habían sido las políticas seguidas hasta este momento. Reconoció la inexistencia de un adecuado sistema tributario, pues no había un registro del total de habitantes en el virreinato. Toledo realizó personalmente varias extensas visitas generales a distintas partes del virreinatito y, por primera vez, se tuvo registro de los recursos humanos y naturales del Perú. Tras saber el número de posibles tributarios, estableció las reducciones, también conocido como pueblos de indios, en los que se les agrupaba un número de alrededor de 500 familias. Así se sabía con exactitud la cantidad de tributo que debían entregar. El virrey Toledo impulsó la distribución del trabajo indígena por medio de la mita. Mediante el empleo de esta proveyó de mano de obra a las ricas de minas de Potosí, que fue descubierta en 1545 por Diego Valpa durante el gobierno del virrey Blasco Núñez de Vela, productoras de inmensas cantidades de mineral de plata, y a Huancavelica, de la que se extraía mercurio, necesario para la purificación argentífera, que es el proceso donde se extrae y refina la plata, con lo que se logró convertir al Perú en uno de los centros más importantes de producción de plata en el mundo. Toledo fue el virrey más destacado del Perú, ya que, debido a sus éxitos alcanzados como funcionario, sentó las bases del virreinato peruano, pues consiguió la ordenación administrativa del gobierno y la legalidad política de todo su amplio territorio. Entre 1580 y 1650, el sistema económico mercantilista, o sea acumular riquezas en forma de metales preciosos, se implantó definitivamente en el Perú con el surgimiento de la gran minería gracias a la explotación de las vetas argentíferas de Potosí mediante amalgamación con el azogue de Huancavelica. En lo militar, el virreinato del Perú financió y apoyó militarmente, por el medio del real situado, era un impuesto, y envió soldados y provisiones desde el Perú. Las campañas contra los mapuches en la guerra de Arauco, que se extendió por gran parte del período virreinal. Solamente en el año 1662 fueron enviados 950 soldados y 300.000 pesos para los gastos de guerra. De igual manera, del virreinato peruano partieron las directivas generales para la conducción de la campaña, como fue la que el virrey Francisco de Borja y Aragón, ordenando una guerra defensiva contra los nativos americanos y la prohibición del servicio personal de estos. La fortificación del puerto del Callao y la manutención de una fuerza naval para defender al vasto territorio de incursiones de corsarios y piratas fue también responsabilidad de los sucesivos virreyes del Perú. Y en 1700 muere Carlos II, rey de España, de la Casa de Habsburgo, quien no tuvo hijos, y heredó el trono su sobrino nieto, Felipe de Anjou, de origen francés, quien fue rey de España después de Carlos, y se introdujeron las reformas borbónicas mediante la Casa de Borbón, especialmente el virrey Manuel de Amat y Junyent, que gobernó entre 1761 a 1776, Manuel Lirior, entre 1776 y 1780, Agustín de Jauregui, entre 1780 a 1784, y Teodoro de Croix, entre 1784 a 1790, destinadas a revitalizar la administración virreinal con actuaciones como la incorporación del sistema de intendencias.
Con ellos se intentó profesionalizar el gobierno, sustituyendo las inoperantes figuras de los corregidores y los alcaldes mayores, dedicando especial interés a todo relacionado con la hacienda. La reorganización territorial llevada a cabo a lo largo de ese siglo implicó desmembrar dos vastas regiones del virreinato peruano para conformar con ella otros dos nuevos virreinatos, el virreinato de Nueva Granada en 1717, y restaurando en 1739 tras un período de supresión, y luego el virreinato del Río de la Plata, creado en 1776. Estas pérdidas de territorio supusieron la pérdida de protagonismo del Virreinato del Perú como centro económico de España en Sudamérica, aunque continuó siendo el bien más valioso de la corona, debido a su poder político, social y cultural. La posterior política económica de los Borbones, que permitió el comercio directo entre los puertos español y diversos puertos sudamericanos en Maracaibo, Guayaquil, Arica, Valparaíso, etc., redujo el tráfico comercial a través del puerto del Callao y afectó a las rentas del virreinato, que tras la separación del Río de la Plata quedó confinado a las rutas comerciales secundarias del Océano Pacífico, mientras que el tráfico comercial más lucrativo, el del Océano Atlántico, quedaba bajo dominio de los puertos de Buenos Aires o Cartagena de Indias, fuera de la influencia del virreinato peruano. La ciudad de Lima, antaño principal ciudad de Sudamérica y poseedora de una vida cortesana y comercial comparable a la de la propia Madrid, perdió gran parte de su antigua riqueza en la segunda mitad del siglo XVIII, a lo cual se unió la continua merma de los ricos depósitos de plata de Potosí que habían sustentado la economía virreinal durante 2 siglos, hasta que todo el territorio de Charcas, también conocido como el Alto Perú, actual Bolivia, quedó unido al virreinato rioplatense en 1776. Los últimos años del mencionado siglo, si bien generaron una administración más eficiente y un mejor manejo de los recursos del virreinato en beneficio de España, mostraron un serio declive de la riqueza general del virreinato peruano. La expulsión de los jesuitas en 1768 ocasionó que el territorio de la Comandancia General de Maynas, perteneciente al Virreinato de Nueva Granada, cayera en una casi total de abandono, dadas las dificultades de acceso, lo cual hizo temer a la corona su pérdida debido a la política expansionista de los portugueses en la cuenca amazónica. El rey Carlos III encargó al antiguo gobernador de Maynas, Francisco Requena, que realizara un informe sobre la situación del citado territorio. Requena informó sobre que los funcionarios civiles y eclesiásticos de Quito y Bogotá estaban en situación de no poder ocuparse de la región, por lo que sugirió que éste fuera reincorporada al virreinato del Perú junto con el gobierno de Quijos, y que se estableciera un obispado de misiones allí. Teniendo en cuneta el informe de Requena, el rey dispuso el 15 de julio de 1802 crear el obispado y la comandancia general de Maynas. Del contenido de la cédula de 1802 se deduce claramente que su objetivo principal era detener los avances portugueses en los territorios de la corona española. La Real Cédula de 1802 dice el cumplimiento efectivo de la Real Cédula de 1802 dice el cumplimiento efectivo de la Real Cédula 1802 ha sido motivo de disputas posteriores entre los gobiernos del Perú, Colombia y el Ecuador. Sin embargo, el 28 de marzo de 1803 la Junta de Fortificaciones de América lo solicitó, el rey Carlos IV, emitido la Real Orden del 7 de julio de 1803, por la cual en lo militar el gobierno de Guayaquil volvió a depender del virreinato del Perú, aunque la administración mercantil de la ciudad continuó bajo el virreinato de Nueva Granada, dependiente de Cartagena de Indias. Y con la Real Cédula del 10 de febrero de 1806, el rey ratifica que la agregación del gobierno de Guayaquil al virreinato del Perú era absoluta y no solo en los asuntos militares. A partir de los inicios del siglo XIX, se produjeron los estallidos revolucionados en la América español. El virrey José Fernando de Abascal hizo del virreinato peruano el baluarte, reducto y centro de la contrarrevolución en favor de la monarquía. Desde este virreinato se contuvo el avance de la Revolución Argentina, se reconquista Chile y se sofocaron los levantamientos de Quito. También fueron reprimidos intentos revolucionarios, en particular, la rebelión del Cuzco, y toda manifestación de signo independentista en el propio virreinato.
Sin embargo, Guayaquil se proclamó Estado independiente en 1820 y recibió la ayuda gran colombiana del general Simón Soliviar.